Una de las dudas más recurrentes a día de hoy a la hora de comprar un coche es: ¿me compro un coche híbrido convencional o un híbrido enchufable? Dos tecnologías que puede que penséis que son parecidas, pero que tienen muchas diferencias, como por ejemplo el precio. Un híbrido enchufable siempre va a ser mucho más caro que un híbrido convencional. En este vídeo vamos a tratar de averiguar todas esas diferencias entre ambas tecnologías y también cuál es la más rentable para comprar a día de hoy. ¡Vamos a verlo! Las diferencias más importantes entre un híbrido convencional y un híbrido enchufable son 4. Ojo, diferencias a nivel de usuario. Esas diferencias son la capacidad de la batería, la necesidad de tener que recargarlo o no en un punto de corriente externa, el precio, como ya os he comentado, y su autonomía en modo 100% eléctrico. La primera, la capacidad de la batería. En un híbrido convencional, básicamente los híbridos convencionales ya sabéis que los fabrica Toyota, Hyundai, Kia, también tenemos algún híbrido convencional de Honda, pero muy pocas marcas más han apostado por esta tecnología, Renault también por ejemplo, pero bueno, como os digo, muy pocas marcas han apostado por esta tecnología que para mí es muy interesante. Bueno, pues la capacidad de la batería de un híbrido convencional suele estar en el entorno de los 1,5 kWh de capacidad. En cambio, la capacidad de la batería de un híbrido enchufable suele rondar entre los 10 y 15 kWh de capacidad. Por ejemplo, un Seat León híbrido enchufable tiene una capacidad de la batería de 13 kWh. Como ya habéis visto, la primera gran diferencia es que la batería de un híbrido enchufable es mucho más grande, tiene mucha más capacidad que la de un híbrido convencional, y eso tiene varias consecuencias. Una de ellas es que mientras un híbrido convencional se autorrecarga con la conducción mediante la regeneración de energía cinética de los frenos, un híbrido enchufable, al tener una capacidad de batería mucho mayor, no se puede autorrecargar con la conducción. Sí que es cierto que también regenera energía, pero al ser la batería de mucha mayor capacidad no se puede recargar, por lo que hay que enchufarlo a un punto de corriente externa cuando terminamos de utilizarlo. Y esto para mí es un inconveniente. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente porque la inmensa mayoría de usuarios no contamos con una cochera individual con un punto de corriente. Es cierto que a día de hoy en una cochera comunitaria de un edificio se puede instalar un punto de recarga cuyo precio oscila en parte de los 750 euros dependiendo del modelo. Pero bueno, es cierto que hay que instalarlo y que hay que recargar todos los días ese híbrido enchufable. Para mí esto es una gran desventaja. Pero sin duda la diferencia más importante y a mi juicio más sangrante entre un híbrido convencional y un híbrido enchufable es el precio. Y es que mientras los híbridos enchufables a día de hoy siguen siendo muy caros, sigue siendo una tecnología muy cara, los híbridos convencionales, como ya llevan en el mercado muchos más años, recordemos que el primer coche híbrido convencional lo lanzó Toyota en 1997 con el Prius. Bueno, pues como os digo, es una tecnología que está muchos más años en el mercado y por lo tanto se ha ido reduciendo de precio paulatinamente. Y vamos a poner dos ejemplos de marcas que venden un mismo modelo tanto con tecnología híbrida convencional como híbrida enchufable. Precisamente una de ellas es Toyota, con el RAV4, que lo vende en versión híbrida convencional a 220h, que parte de los 37.000 euros, mientras que el mismo RAV4 híbrido enchufable parte de los 47.000 euros, justo 10.000 euros de diferencia, una auténtica barbaridad. Otro ejemplo en el que hay menos diferencia de precio. Renault vende el Captur híbrido convencional a un precio de 27.200 euros y en cambio el híbrido enchufable, el Captur híbrido enchufable, lo vende a un precio de 32.400 euros, una diferencia de 4.600 euros. No es tanta como el RAV4, pero también hay diferencia y nos va a costar mucho amortizarlo, como vamos a ver. La última diferencia entre un híbrido convencional y un híbrido enchufable son los kilómetros que pueden recorrer en modo 100% eléctrico. Y aquí es donde viene la gran ventaja de un híbrido enchufable. Porque mientras un híbrido convencional apenas puede recorrer unos cientos de metros en modo 100% eléctrico, un híbrido enchufable, aunque eso depende de la capacidad de la batería y del modelo en concreto de coche, pero bueno, puede recorrer entre 40 y 70 kilómetros en modo 100% eléctrico. Pero ojo porque hay varios matices. Un híbrido convencional no está pensado para circular en modo 100% eléctrico, pero está pensado para ahorrar mucho combustible. ¿Cómo? Bueno, principalmente cuando circulamos por ciudad, cada vez que levantamos el pie del acelerador, el coche va a parar el motor térmico y tan solo va a circular
con el motor eléctrico. Esto quiere decir que en un recorrido urbano casi el 80% de ese recorrido lo vamos a poder realizar en modo 100% eléctrico. Además, como la batería tiene una capacidad tan reducida, se autorrecarga muy rápidamente, sobre todo, como os digo, en ciudad, porque no paramos de frenar y de regenerar energía, y entonces vamos a tener la batería totalmente cargada para circular más metros en modo 100% eléctrico. En cambio, el híbrido enchufable. Tenemos 50 kilómetros diarios, ojo, siempre que al terminar la jornada volvamos a cargar el coche y así al día siguiente podamos tener esos 50 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Pero, como os digo, hay que recargarlo cada noche, ese híbrido enchufable, para que sea rentable. Ahora que sabemos las diferencias entre una y otra tecnología, ¿cuál es la más interesante para comprar a día de hoy? Bueno, pues yo creo que ya os he ido dando las claves a lo largo del vídeo, pero están básicamente: ¿en cuánto tiempo vamos a tardar en amortizar la diferencia de precio que hay entre ambas tecnologías? Y si vais a recargar el híbrido enchufable cada noche. Y vamos a poner un ejemplo. En este caso, con mis números. Yo gasto 1.500 euros de gasolina al año. Si cogemos como referencia el RAV4, en el que había 10.000 euros de diferencia entre uno y otro, 10.000 entre 1.500 son 6,6 años los que yo tardaría en amortizar esa diferencia de precio, pero ojo, porque esto tampoco es real. Esto sería si a mí no me costara dinero la electricidad de recargar el híbrido enchufable y si el híbrido enchufable no gastara una gota de combustible, que tampoco es así. Porque, por ejemplo, en un viaje largo, cuando el híbrido enchufable agota la capacidad de la batería, funciona como un híbrido convencional y por lo tanto gasta exactamente el mismo combustible que podría gastar este híbrido convencional. Os voy a poner un ejemplo de un coche que ha pasado por el canal, el Suzuki Acros, que como ya sabéis es exactamente el mismo coche que el Toyota RAV4 híbrido enchufable. Suzuki tiene un acuerdo de colaboración con Toyota por el que vende varios de sus modelos aquí en Europa bajo la insignia de Suzuki. Bueno, pues ese Acros en la prueba de conducción nos gastó un consumo medio de 5,5 litros. Que ojo, está muy bien para un coche tan grande, tan pesado y con 306 caballos, pero, por ejemplo, otros híbridos convencionales que han pasado por el canal, como un Toyota Corolla o un Hyundai Ioniq, gastaron menos combustible que ese híbrido enchufable. Así que la clave para comprar un híbrido enchufable es que lo recarguéis cada noche y que al día siguiente no hagáis más de la autonomía que tiene en modo 100% eléctrico, porque de lo contrario no va a salir rentable, vais a gastar el mismo o más combustible que un híbrido convencional y para mí no tiene sentido. Por cierto, os hago una reflexión: gastar 40 o 50.000 euros en un coche para solo poder hacer 50 kilómetros al día, en caso de que queráis que os salga rentable, pues yo no le veo mucho sentido. Sí que es cierto que si la diferencia de precio es menor, como por ejemplo en el Renault Captur híbrido enchufable con respecto al híbrido convencional, pues vais a tardar menos tiempo en amortizar esa diferencia de precio. Bueno, y ya para terminar, vamos con las conclusiones. ¿Qué coche me compraría yo a día de hoy? Bueno, pues yo lo tengo claro, sin duda, un híbrido convencional. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque no vamos a tener que estar preocupados de cuánto tiempo voy a tardar en amortizar esa diferencia de precio. No, de momento esa diferencia de precio, ese dinero se queda en mi bolsillo y no en el bolsillo de las marcas. Otro aspecto muy importante: no tenemos que estar recargándolo todos los días en un enchufe, porque como el híbrido convencional se autorrecarga la batería con la regeneración cuando conducimos, vamos a ahorrar combustible igualmente. Otro hándicap muy importante: los híbridos enchufables, como ya os he dicho, cuando funcionan en modo híbrido gastan el mismo o más combustible que un híbrido convencional, y esto a mí me parece una barbaridad. Deberían gastar menos para que fueran rentables. Pero como os digo, un híbrido enchufable tiene dos hándicaps muy grandes. Y es que para empezar son mucho más pesados, porque la batería es más grande y más pesada, y esto hace que gasten más combustible, y también suelen ser coches más potentes, pero no más potentes solo porque el motor eléctrico sea más potente, que también, sino porque el motor de combustión también es más potente, y esto hace que cuando funcionan en modo híbrido gasten más combustible. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Espero que os haya parecido interesante y que os haya ayudado si estabais dudando entre comprar un híbrido convencional o un híbrido enchufable. Como siempre os digo, si tenéis alguna duda ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.